El Señor bendiga a la iglesia Restaurando el Tabernáculo y a las personas que se han unido a esta transmisión, a la transmisión de nuestra escuela dominical. A ellos también bendiciones en el Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 31 del libro de Isaías, los primeros 9 versículos. Leo esta porción de la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una, porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios, y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Padre, ayúdanos a desglosar tu palabra, ayúdanos a entenderla y mejor aún, ayúdanos a ponerla por obra. Que tu palabra nunca se aparte de nuestro oído, que tu consejo siempre esté en nuestro corazón, que nunca se aparte de nosotros la buena palabra de exhortación, de consolación, de edificación y de enseñanza. Padre, por igual, a todos los que se conectan a esta transmisión, reciban de ti un toque sanador, un toque libertador, el sustento para sus vidas. Por Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Alabados al Señor. Pues bien, depender del Espíritu Santo es la única manera para que nosotros podamos llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado. Es en su obra Él nos pone, en su obra Él nos sustenta, para su obra nos unge. Así es que en el poder del Espíritu Santo, convencidos de quién es el que nos ha llamado, nosotros hacemos lo uno y lo otro solo en el poder de su Espíritu. La única manera para llevar a cabo lo que sobrenaturalmente el Señor nos pide hacer es siendo sobrenaturalmente sustentados por el poder del Espíritu Santo. Y para ello, el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestra vida. No hay nadie en la naturaleza ni fuera de ella que pueda sustentarnos como lo hace el Espíritu Santo, el verdadero vicario de Cristo en la tierra. No hay nadie, ni ministerio, ni voluntad humana que pueda sustentarnos. El que nos sustenta es el Espíritu Santo. Y esto es algo bien serio. Es decir, no caer en la tentación de intentar hacer lo que el Señor nos mandó a hacer a través de recursos humanos, a través de lo que la mente nuestra produzca. Y no es así. Es a través de la obra perfecta y perfeccionadora del Espíritu Santo. Hemos leído Isaías 31 en los primeros 9 versículos. El versículo 1 es absolutamente terrible en el alcance de lo que dice el Señor. En cierta ocasión,
Un rey en el pequeño estado de Judá sucumbió a la tentación de procurar alivio de la invasión que venía del norte de los asirios, capital Nínive, buscando apoyo en Egipto. En el mundo antiguo, en esta época, en este momento que describe, al cual se refiere Isaías, las potencias del mundo eran Asiria, capital Nínive, y al sur estaba la gran potencia de Egipto. Así que estas dos potencias del mundo antiguo competían entre sí, pero había una tercera. Era el nuevo imperio de Babilonia bajo la cabeza de Nabucodonosor. Y en medio de estas tres potencias, en medio de estos tres movimientos bélicos, en medio de estos tres afanes de conquista, estaba Israel. Una vez Israel acudió a Egipto por ayuda, en lugar de buscar al Dios que les había libertado de Egipto de dura servidumbre. Había una amenaza de Asiria. Había una latente amenaza de Asiria, es decir, del noreste venía la amenaza. Se escuchaba la amenaza de los reyes asirios, de la devastación que llevaban a cabo. Ese ejército asirio tenía como característica el contratar, el pagar a mercenarios. Era un ejército inmisericordia que tenía, entre otras características, la costumbre de pueblos que hollaban, pueblos que conquistaban, a lo más selecto de ese pueblo lo llevaban a unas provincias más allá del río Éufrates para que allá perdieran su identidad nacional, para que allá perdieran aún su lengua, para que dejaran de ser lo que fueron cuando los conquistaron. Eso y más hacía el imperio asirio, y la amenaza estaba al día, estaba latente, era inminente. Y en lugar de doblar rodillas y buscar la ayuda sobrenatural del Dios del cielo, no lo hizo este rey y sucumbió a la tentación de ir a Egipto. ¿Qué le llamó la atención a este rey? Lo de Egipto, porque una característica del ejército egipcio era el uso de caballos. Sus carros tirados, había carros tirados por 2, había carros tirados por 3. Es decir, los caballos que había en Egipto y que eran de igual manera mantenidos porque comían la hierba de esas planicies a ambos lados del río Nilo. Eso le llamó la atención. Encegueció el entendimiento del pueblo de Israel a la cabeza de su rey y acudieron a Egipto. En las fértiles llanuras egipcias se podía emplear caballos y ahí mismo eran alimentados. Vamos a leer la Biblia para corroborar lo que estamos diciendo. Vamos entonces a las citas. Vamos a Éxodo 14:9. Ahí aparece una cita. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Primera de Reyes 10:28. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Daniel 9:13 también habla acerca de esto, de el convertirse de corazón al Dios del cielo. Miren lo que dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. El capítulo 9, como hemos dicho ya en ocasiones anteriores, la primera parte del capítulo 9 del libro del profeta Daniel es dedicado a describir una oración, un modelo de intercesión que Daniel, guiado por el Espíritu, hace a favor del pueblo. Y allí, en medio de la confesión de pecados, podemos leer Daniel 9:13. Alabado sea el Señor. De igual manera, vamos a leer lo que dice el Salmo 20 en el versículo 7. Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Isaías 36:9. ¿Cómo pues
podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? El capítulo 36, 37, 38 y 39 constituye una parte histórica en el libro del profeta Isaías. Isaías tiene 66 capítulos. Hay una primera y una segunda parte. En la mitad está la parte histórica y tiene que ver con la invasión de Sennacherib hacia Judá. Alabado sea el Señor. Y mira lo que el Rabsacés habla, porque ahí está hablando el Rabsacés, el nombre del rey Sennacherib, rey asirio. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán? Era un capitán. Al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de caballo. Aquí la palabra nos registra la locura que cometió Judá específicamente de confiar, de intentar confiar en Egipto, en sus caballos y en la gente en carros egipcios tirados por caballos. Alabados al Señor. Por la brillantez, por la fortaleza de los carros tirados por caballos en Egipto, por la aparente fortaleza de los caballos, de la gente que los montaba y los utilizaba en el ejército egipcio, Israel fue tentado y cayó en la tentación macra, la tentación grande de mostrarse tan ávido de entrar en alianza con Egipto para poder valerse de los carros de guerra contra la caballería siria. Mira el razonamiento de ellos. Se movieron en el plano natural, en el plano humano, en el plano horizontal. Vieron la invasión inminente del ejército asirio y de esta manera razonaron. Bueno, nosotros no contamos con el gran potencial del ejército asirio, con su potencial bélico. Acudamos a Egipto y hagamos uso de los caballos y de los caballos que tiran, de carros de a dos y de carros de a tres. Así se movieron en el plano horizontal. No buscaron a Dios. Aún en las esculturas asirias se ve que los carros eran tirados por 3 caballos y con 3 hombres en ellos. Alabados al Señor. Ese fue el error. Y de eso queremos hablar ahora. El error craso, inmenso, de confiar en los recursos, en las estrategias que podemos implementar echando a un lado al Señor de nuestra salvación. El segundo punto del cual queremos hablar es este. Cierto es, y no nadie lo puede negar, que en nuestra iglesia el Señor ha provisto personas, ha establecido relaciones entre los hermanos, está trayendo recursos, nos está enseñando una metodología, nos está diciendo cómo hay que hacerlo y qué hay que hacerlo, para que nosotros los utilicemos. Sin embargo, no podemos caer en la desgracia de sucumbir a la tentación de confiar únicamente en lo que ya el Señor nos está dando. El día que dejemos de confiar en el Señor y empezamos a confiar en lo que el Señor dio, allí pereceremos, allí dejaremos de existir, allí pecaremos groseramente con el Señor que nos tomó por hijos. Todo lo que el Señor trae a la iglesia, las estrategias que nos da, todo lo que nos dice que hagamos, hay que hacerlo, pero es en su nombre, guiados por el Espíritu Santo, que el Señor nos siga dando su guía, su clara dirección, como clara es la luz del sol en una mañana sin nubes. Pero los recursos por los recursos mismos nos salvan, nos libran del mal. Es el Señor el que ya ha provisto y está proveyendo recursos, el que puede librarnos de la mano del enemigo. En Él nunca podemos dejar de confiar, como en esta página de Isaías 31, 1 al 9, hizo Israel de manera específica el pequeño estado de Judá, capital Jerusalén. Y volviendo al tema de caer en la tentación de confiar únicamente en lo que el Señor nos ha dado y olvidarnos de que Él es el que lo ha provisto con un propósito, con una metodología, con un método, tenemos que decir que la iglesia puede verse, cualquiera que sea la iglesia, puede verse tentada a confiar en su congregación. Cuento con tantos en la iglesia.
aquí hay médicos, aquí hay doctores, aquí hay ingenieros y demás. O de confiar únicamente en el pastor. Y el pastor no salva, el pastor guía, el pastor tal cual cualquier otra oveja necesita la misma unción del poder del Espíritu Santo. Confiar en el pastor como si fuera el Señor es pecar groseramente contra el Señor y levantar su juicio contra la iglesia. Confiar en un programa de estudio bíblico, que sí hay que hacer, un programa de estudio bíblico bien organizado. El estudio bíblico bien organizado en sí mismo no salva, no guía, no libra. Es el Señor que nos pone en el corazón llevar a cabo y organizar este programa de estudio bíblico. Una agencia de la iglesia, una agencia denominacional tampoco nos puede salvar. El dinero que podamos recoger a través de ofrendas y diezmos, o diezmos y ofrendas especiales, el dinero que podamos guardar, el dinero por el dinero mismo, no salva ni libra de todo mal. Un método evangelístico para alcanzar otras personas, ese método, por muy bonito que sea, desconectado de la fuente de poder que es el Señor, no sirve. Lo que te quiero decir, iglesia, es esto: que todo lo que el Señor nos ponga a hacer, hay que hacerlo. Pero es el Señor el que nos está guiando. El Señor es el que nos guía. Una vez el Señor me daba un símil para esta enseñanza, una comparación. Me decía, mira las lámparas que muchas familias adineradas compran para adornar sus casas artesonadas. Lámparas Baccarat y lámparas de nombre, de marcas extravagantes. Y uno las ve en almacenes, o uno las ve en internet, o las ve en revistas, y se ven hermosas, hermosamente ataviadas, hermosamente diseñadas, y se ven hermosas, pero por muy hermosa que sea una lámpara de estas, si no está enchufada a una fuente de poder, ¿de qué sirve? Porque a la larga, el propósito de una lámpara es alumbrar, y por muy adornada que esté, por muy embellecida que esté, si no alumbra, no sirve, porque su propósito, que es el alumbrar, no lo está llevando a cabo. Ahora, el contraste es un bombillo de esos comunes y corrientes que uno compra en cualquier tienda de Barranquilla, que no pasan de 2,000 pesos. Por muy amarillenta que sea la luz, por muy pobre que sea la luz, si está conectado a una fuente de poder, alumbra, alumbra. Y que nunca se nos olvide que todo lo que el Señor nos manda a hacer, hay que hacerlo y hay que tenerlo en cuenta. Pero más allá, tengamos en cuenta que es el Señor el que nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Él es la guía. Y desconectados de Él no podemos brillar, no podemos alumbrar. Somos como esas lámparas hermosamente decoradas que no alumbran porque no están conectadas, están desconectadas. Alabados al Señor. Y cuando empezamos a depender de estas cosas en lugar de depender de Dios, se rompe la comunión con Dios y por ende se rompe la comunión con los santos. Usar tácticas de presión para empujar a los miembros de la iglesia a hacer lo que el pastor quiere hacer tampoco sirve, porque es el Señor el que nos guía. Que sea el Señor siempre guiándonos, que sea el Señor siempre alumbrando el camino, que sea el Señor siempre diciéndonos qué hacer y cómo hacerlo. Alabados al Señor. Hacer presión para que los miembros de la iglesia hagan lo que el pastor quiere hacer es hacer que ellos piensen que es la voluntad del Señor, y eso no es verdad. Eso es una gran mentira. Hay que ser suficientemente sabios para permitir que el Espíritu Santo nos guíe y que nada ni nadie nos pueda engañar. Intentar persuadir a los hermanos para hacer algo sin que el Señor lo haya dicho es pecar groseramente contra el Señor. Es negarle al Espíritu Santo su labor de convencer de pecado, su labor de guiar al personal que está en la iglesia y que está llegando a la iglesia. Hay que guiar
a la congregación a volver a confiar y a creer en el único y verdadero Dios, en el Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él la gloria, a Él la honra. El único digno de nuestro amor es Jesucristo el Señor. El único digno de nuestra adoración es Jesucristo el Señor. No el pastor, no ningún otro, no ninguna mujer en la iglesia, no ningún hombre en la iglesia. Es el Señor. A Él la gloria y la honra ahora y por los siglos de los siglos. Hay que permitir que el Señor haga su obra. En el primer año de esta obra llamada Ministerio Restaurando el Tabernáculo, una de las palabras que el Señor me dijo fue: porque yo espero que tú, Wilfrido, me permitas a mí hacer mi voluntad, hacer lo que yo quiero hacer desde el púlpito. Eso me dijo el Señor, hablándome de una manera que me turbó, porque perfectamente el Señor me pudo haber dicho de otra manera, como un general hablándole a un soldado raso, pero lo hizo de esa manera. ¿Cómo que yo voy a impedirle al Señor que Él haga lo que Él ha dicho, ha propuesto hacer en nuestra iglesia Restaurando el Tabernáculo? Pues así me habló, porque hay que permitir que el Señor haga su obra. Es hora ya de dejar tantas actitudes y tantas posturas que no salvan, que no edifican, que no enseñan, que no consuelan, sino que por el contrario traen desgracia a una familia, desgracia a una vida y desgracia a la iglesia en general. El Señor no comparte su gloria con ningún hombre, sea pastor o no sea pastor. El Señor no comparte su gloria con ningún mortal. Suya es la gloria y nuestro el gozo de servirle. Alabados al Señor. El tercer punto del cual te quiero hablar, iglesia, en esta mañana es acerca del Paracletos, palabra griega que es uno de los usos. Al hablar de Paracletos estamos hablando del Espíritu Santo, uno de los nombres, atributos, funciones del Espíritu Santo, uno colocado al lado del otro para guiar, para enseñar, para redarguir, para exhortar, para consolar, para enseñar. El Espíritu Santo se manifiesta en nuestra iglesia a través de los creyentes, gente que le ha entregado su corazón al Señor y que son templos del Espíritu Santo. Y les da poder, nos da poder para llevar a cabo las tareas que son de dimensiones divinas. Lo que el Señor nos manda hacer son tareas de dimensiones divinas. Y para poder llevar a cabo estas tareas de dimensiones divinas, tenemos que estar igualmente divinamente sustentados, divinamente apoyados, divinamente ungidos para llevar lo que divinamente se nos ha encargado, y es solamente en el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera de resistir al enemigo, no hay otra manera de proseguir al blanco, no hay otra manera de hacer guerra espiritual, no hay otra manera de echar fuera al gigante que sale al paso. La única manera es estar lleno del poder del Espíritu Santo. Alabados al Señor. Dios es quien da crecimiento a la iglesia. Dios es el que hace crecer a la iglesia. Y el Paracletos, el Espíritu Santo, crea unidad, no desunión. Y Cristo produce fruto espiritual. Cristo produce ese fruto. Debemos entonces depender de Dios para realizar sus propósitos según sus caminos a través de nosotros. Vamos a ponerlo de una forma más sencilla. Cuando yo oigo hablar a muchos hermanos, aún en nuestra iglesia, la obra del pastor Wilfrido, y hablando a ciencia cierta, no es la obra de Wilfrido, no es la obra de Josefina, es la obra de Dios. Obra a la cual nos llamó el Señor, obra en la cual nos ha puesto, obra en la cual te está llamando, obra en la cual está llamando a otras familias, a otras unidades familiares. Es la obra del Señor puesta delante de nosotros. Es la obra del Señor en la cual nos puso. En esa obra somos unos simples administradores, regentes, mayordomos. No somos más de allá. En la casa del Señor no hay muchos señores. Hay un solo Señor, Jesucristo el Señor. Y en esta casa somos unos simples mayordomos, unos obreros, somos soldados. Así que aquel que nos llamó para la obra, para su obra, de él debemos depender
absolutamente para todas las cosas. Él arde en el deseo de guiarnos, pero vamos a permitirle a Él que haga esa labor. En la medida en que nuestra voluntad intervenga y nuestra voluntad esté a favor de que el Señor haga su voluntad en la iglesia, en nuestra familia y en nuestra vida, en esa misma medida tendremos nombre de vencedores. Y ninguno que nos salga de paso nos vencerá. Ninguno que ponga tropiezo delante de nosotros nos hará caer. Ninguno que cabe hoyo para que caigamos en él nos verá caer. Ninguno que lanza lazos para nuestros pies nos verá tropezar, porque estaremos guiados sobrenaturalmente por el poder del Espíritu Santo. Alabados al Señor, a su nombre, gloria y honra. Gracias, Padre. Vamos a permitirle como iglesia que Él haga en nosotros según su voluntad. Nos guste o no nos guste, la entendamos o no la entendamos. Es hora ya de que Él haga su voluntad en nuestra vida. Vamos a avanzar en el mensaje y vamos a Juan 15:5. Evangelio según San Juan o Evangelio de Jesucristo según Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es un pámpano? Observa una parra o un viñedo. Observa el viñedo. Se necesitan soportes, que generalmente son de madera, soportes para que la vid, que realmente es como un bejuco, se enrolle y cuando dé los frutos de uva, ese peso pueda ser sustentado, porque no tiene la fortaleza de un cedro o de un ciprés o de cualquier otro árbol. Entonces el pámpano es el sarmiento tierno y verde de la vid, y que es un sarmiento. El bejuquito, el vástago de la vid, que es larguito, que es delgado, que es nudoso y que es muy flexible y que no sirve para la madera. Mira lo que nos dice la palabra. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Paracletos nos dirá que hagamos cosas mediante las cuales Él va a trabajar. La obra es de Él, silenciosa, potente, poderosa, tangible. Él nos va a decir, hagan esto, hagan aquello, porque esas cosas que Él ha dicho que hagamos, a través de ellas y en ellas, Él se va a mover, Él va a trabajar. A menudo nos va a guiar a un programa o un método que nos va a ayudar a organizar y funcionar eficazmente para realizar los propósitos en la iglesia Restaurando el Tabernáculo. Nos llamará, nos dirá que usemos tal recurso y tales talentos. Eso lo hace Él. Pero en todo lo que nos manden a hacer, en todo lo que el Señor nos dé, debemos depender de su guía, su provisión, sus dones, su poder, su presencia. Sin Él, nada podemos hacer. Así que debemos ser personas creyentes, obedientes. El único uso propio de la vid es el de llevar fruto. Y si la vid no da fruto, hermano, ¿sabes para qué sirve? Para leña, no sirve para madera, no sirve, sirve solamente para leña, para que el fuego la queme, la consuma. Vamos al capítulo 15 del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 15, los primeros 5 versículos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos
consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuánto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, servirá más para obra alguna. Y aquí hay un fuerte llamamiento, un recordatorio que el Señor hace a nuestra vida. ¿Para qué sirve la madera de la vid? Un bejuquito nudoso, pocas veces largo, flexible, rompible. No sirve para madera. No se puede hacer nada con la madera que dé. No sirve porque no fue diseñada para eso. La única función de la vid es dar fruto. Los pámpanos tienen que dar fruto. Y si no dan fruto, inservibles son, inútiles son y no sirven para nada. De manera sosegada, yo invito a la iglesia que lea el capítulo 15 completo y el capítulo 16 completo de Ezequiel y espántese de lo que el Señor anuncia a la iglesia en ese lugar. En los versículos 2 y 3 de Ezequiel 15, aquí hay un uso y una comparación y una lección para nuestra vida. ¿Qué tiene la madera de la vid? Que la haga mayor, más importante que las maderas del bosque, cipreses, arrayanes, cedros y demás. Y la respuesta es nada. Absolutamente nada. Los árboles que mencioné más otros dan madera útil para la construcción. Pero la madera de la vid es blanda, es rompible, es torcida y rara vez es de gran extensión. La única utilidad de la vid es llevar fruto. Y cuando no produce fruto, no solo no es mejor que los árboles del bosque, sino que es inferior por completo a ellos. Si el pueblo de Dios no lleva los frutos de justicia demandados por el Espíritu Santo, entonces el pueblo de Dios llega a ser peor que los mundanos, que los incrédulos, que los impíos. Vamos al libro de Deuteronomio. En el capítulo 7 de Deuteronomio, versículos 6 al 11, usted lo puede leer con sosiego. Ahí aparece la elección de Israel como el pueblo de Dios. Ahí aparece la elección del pueblo de Dios. En pocas palabras, el Señor le recuerda, le dice a Israel, y de paso nos dice a nosotros, que de todos los pueblos, Israel era el más insignificante. Esa es la palabra que la Biblia tiene. El más insignificante de todos los pueblos. El más insignificante de todos los pueblos. El Señor no eligió a Egipto, no eligió a Babilonia, no eligió a Siria, no eligió a Siria, capital Damasco. No eligió a ningún otro pueblo de las montañas o de las llanuras entre los ríos Tigris y Éufrates. No lo hizo. Eligió al más insignificante de todos los pueblos, porque su poder él lo iba a perfeccionar en su debilidad y su sabiduría le iba a perfeccionar en la ignorancia de este pueblo. He ahí la elección del Señor. Estas naciones que he mencionado, Egipto, Babilonia, Asiria y demás, eran superiores a Israel. ¿Superiores en qué? En antigüedad, superiores en extensión de tierra, superiores en recursos, superiores en poderío militar, superiores en artes, superiores en ciencia, superiores en cultivos, superiores en todo lo humanamente posible. Allí estos pueblos, Egipto, Babilonia y demás, superaban a Israel, pero el Señor no puso su ojo, no puso su mano sobre esos pueblos, no, la puso sobre Israel y lo eligió. Alabados al Señor. Así que desde sus comienzos Israel sabía que era un pueblo insignificante en el contexto de los pueblos antiguos, pero que el Señor tuvo de ellos misericordia, misericordia, misericordia. Alabado sea el Señor. Estos pueblos fustigaron a la larga a Israel. Vamos a Juan 15,
17. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire ese conjunto de ramilletes de diferentes tipos de uva. Mire los colores, mire los tamaños, pero ninguno de esos racimos de uva habría llegado a ser un racimo de uva de no haber estado prendido de un sarmiento, de un pámpano, y el pámpano de no haber estado prendido a el bejuco principal de la vid no habría podido dar fruto. Alabados al Señor. Gracias, mi rey. La palabra del Señor nos trae entonces exhortación. Permanecer en el Señor es una palabra de exhortación y también es un conjunto de condiciones que el Señor coloca en nuestra vida. Alabados a Jesucristo. Reitero, ninguna superioridad tiene la vid si es solo una rama entre los árboles del bosque. Es una verdadera proeza. Así como ese pámpano, así como esos racimos, dependemos por completo de la labor del Espíritu Santo. Sin él, usted no puede hacer nada, no puede trabajar secularmente. Aún para el trabajo secular, el Señor te ha ungido, te ha dado inteligencia, te ha dado capacidad, te ha dado sabiduría, te ha ungido, te ha puesto en gracia, ha apartado lo que ha apartado delante de ti, te ha puesto en gracia en tu trabajo, en tu labor secular. En todo eso eres deudor del Señor. El pámpano que somos nosotros, deudores somos del Señor de tiempo completo y con horas extras. El Señor no nos debe nada a nosotros. Nosotros todo se lo debemos a Él. Me quedo con el versículo 4 de Isaías, de Ezequiel 15. Ezequiel habla en el versículo 4 de sus dos cabos. Los dos cabos son el cabo del norte, el reino del norte. Es decir, Samaria, capital. Reino del norte, capital Samaria. El reino del norte ya ha sido derribado por Asiria bajo Tiglat-Pilneser, uno de los reyes famosos del imperio asirio, capital Nínive. Y el reino del sur, es decir, Judá o Judea, capital Jerusalén, estaba siendo oprimido por Egipto. Los dos cabos estaban oprimiéndolo. Puede leerlo en Segundo de Reyes, capítulo 23, versículos del 29 al 35. Y dice, y la parte del medio se quemó. Otras versiones dicen, y la parte del medio está en llama por el ataque de Nabucodonosor. Estaban los dos imperios, grandes potencias bélicas del mundo antiguo, al norte Asiria, al sur Egipto, en disputa, y entre los dos estaba esta vid, Israel, específicamente Judá. Pero hay un tercer personaje, y es el nuevo imperio babilónico bajo Nabucodonosor, que llegó y derrota a Asiria, que llegó y derrota a Egipto y los deshace y se erige, se levanta como el nuevo imperio, la nueva potencia del mundo antiguo. Alabados al Señor. Así es que el Señor usa a estos imperios de una u otra manera para fustigar el pecado del pueblo, por no depender del Señor de la vid, sino depender del brazo del extranjero, por depender de los caballos y la gente de a caballo de Egipto. Ahora sí, Juan 15:7. ¿Qué nos dice Juan 15:7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay exhortación, pero a la vez también hay unas condiciones. Si permanecéis en mí es una cláusula condicional. Otra cláusula condicional. Si mis palabras permanecen en vosotros, para que nosotros pidamos lo que queramos, para que nosotros recibamos lo que estamos pidiendo, hay dos condiciones. Primera, permanecer en él, como el pámpano permanece unido a la vid. Y si mis palabras permanecen en vosotros, y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros autoexaminándonos es, ¿estamos permaneciendo en el Señor de corazón? Y la otra pregunta es, las palabras del Señor, sus dichos contenidos en la palabra,
están en nosotros, permanecen en nosotros y somos guiados por esa palabra que permanece en nosotros. Dos condiciones te pone el Señor. Dos condiciones me pone el Señor. Y no importa que yo sea reiterativo, repetitivo o cansón, porque a mí no me es oneroso repetir esto. El Señor nos recuerda que hay dos condiciones. Primera condición, que permanezcamos en Él. Eso significa sometidos a Él. Eso significa sujetos a Él. Eso significa que debe haber sumisión nuestra voluntaria al Señor. Juan 14:15 que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la segunda condición es que sus palabras permanezcan en nosotros. Pablo, hablándole a Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Me voy al Antiguo Testamento, el salmo más largo que tenemos, en el versículo 11 que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119 en el verso 11. Realmente del 9, el 10 y el 11. Permanecer en el Señor es sinónimo de obediencia. El Señor demanda nuestra obediencia a Él. Número 2, el Señor demanda nuestra obediencia a su palabra. No podemos separar al Señor Jesucristo de la palabra o la palabra del Señor Jesucristo. Estamos hablando de lo mismo, del verbo, del logos. Saber la Biblia no es suficiente. Hay que obedecer la palabra. A la fe hay que añadir obediencia. ¿Qué recuerda Santiago capítulo 2 al final de este capítulo? Porque así como el espíritu, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si decimos que tenemos fe en el Señor, entonces nuestra vida tiene que hablar y gritar acerca de esa fe. Esa fe tiene que dar fruto en nosotros y esa es la obediencia que hoy el Señor nos recuerda. Sumisión a Él, sometimiento a sujeción a Él, pero obediencia a su palabra. Y tercero, la presencia de sus palabras en nosotros asegura armonía entre nuestras peticiones y su voluntad. A veces pedimos porque desconocemos la palabra. A veces pedimos de mala manera porque como no hemos estudiado la palabra o como la aplicamos mal, estamos absolutamente fuera de su voluntad. Y para que demos ese fruto apetecible, tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. No seamos insensatos como Egipto en cierta ocasión que Israel acudió a Egipto buscando ayuda en lugar de haber buscado la ayuda en el Dios de Israel.